escritura, Mateo, vamos a retomar, ¿verdad?, lo que dejamos en pausa. Acuérdense que por algunas actividades que nos llegaron dejamos pausado lo que son las bienaventuranzas. Aprendimos. ¿Dónde están las bienaventuranzas? Mateo, ¿qué capítulo? ¿Y cómo dice de memoria? Viendo la multitud subió al monte, ¿verdad? Así es que cuando lo encuentro voy a invitarlo a que una vez más, ¿verdad?, que de pie demos lectura a esta escritura tan linda que el Señor nos deja. Y dice así: viendo la multitud, ya lo tenemos, Mateo 5, del 1 al 12. Amén, amén. Ok, hasta que no veo a alguien, ¿verdad? Ok. Leamos todos juntos. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por esta bienaventuranza, Señor, que para nosotros representan como un examen, como un espejo, Señor, donde nosotros nos medimos, nos vemos en qué, Señor, estamos fallando. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, los bienaventurados, ¿verdad? Estos son los perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurado dijimos que es dichoso, feliz, ¿verdad? Doblemente feliz. ¿De qué otra manera lo entendemos? Somos dichosos, somos bienaventurados, somos benditos, ¿verdad? Cuando padecemos persecución por causa de la justicia. Y dice la Escritura: porque de los tales, de ellos, es el reino de los cielos. Hemos visto cada una de las bienaventuranzas y hemos aprendido, ¿verdad?, que para nosotros sería el anhelo ser como la Escritura nos dice. Y cuando decimos, ¿verdad?, que ese es el espejo donde nosotros nos reflejamos, donde nos medimos, ¿verdad? Y es que hablamos acerca del la primera bienaventuranza: los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, hablamos acerca de la humildad, ¿se acuerdan? Y entonces ahí es donde nosotros nos medimos y tenemos que preguntarnos: ¿qué tan humildes somos? ¿Verdad? Hablamos de la mansedumbre, hablamos de los que lloran, y no solamente de aquellos que tiran lágrimas, sino que dijimos que eso significa luto, ¿verdad?, aflicción, etcétera. Vamos a dar un repaso, pero después de todas las bienaventuranzas. Hoy continuamos con el octavo, ¿verdad?, la octava bienaventuranza: persecución. ¿Qué entendemos por persecución, mis hermanos? Persecución es cuando una persona, ¿verdad?, sufre un ataque, ya sea físico, ya sea verbal, y ya sea que sufra hostilidad en su trabajo, en la escuela, por causa de su fe, por causa de lo que usted cree, porque usted vive de una manera diferente. Y es que el cristianismo es un estilo de vida muy diferente al del mundo. Nosotros vamos como en contra de la corriente, ¿verdad? Y somos pocos.
Por eso el mundo se nos echa encima. Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? De los perseguidos. Pero no de los perseguidos, ¿verdad? Ay, pastor, vengo corriendo porque me viene persiguiendo la policía. No, de ese tipo de persecución no, ¿verdad? Porque, ¿verdad? De eso, de que lo anden persiguiendo, pues ¿por qué será, verdad? Entonces, no se trata esta bienaventuranza por esa razón, sino que más bien es por la forma como nosotros vivimos por causa de la fe que profesamos. Entonces Jesús, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dijo, pues si esto hacen con el árbol verde, ¿verdad? Hablando de Él, que sería menospreciado, que sería... usted sabe que cuando usted habla con una persona y usted es rechazado, cuando llega y toca una puerta y le avientan la puerta, cuando las personas no quieren hablar con usted y usted se siente frustrado, se siente triste, ¿cómo se siente? Bueno, los que han, experimentado eso saben lo que se siente. Hay dolor, hay tristeza, a veces se siente uno ofendido, pero ¿sabe? El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se preocupen, si esto hacen conmigo, agárrense porque con ustedes van a hacer también lo mismo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En Juan 16:33, estas cosas os hablan para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Él, ¿verdad? Nos advirtió. Y acuérdense que hoy en día podemos escuchar a muchas personas ofreciendo cosas buenas. Venga, pacte, ¿verdad? Traiga su ofrenda. O sea, y hay personas que me lo han dicho. Hemos llamado para oración y lo primero que nos dicen, ¿cuánto va a dar? ¿Verdad? Dénos bien sus datos para que usted mande su contribución. Y entonces el Señor Jesucristo nunca anduvo cobrando por lo que, ¿verdad? Por la oración que iba a hacer o por el milagro. Entonces, tristemente, hoy en día la gente ha comercializado con el Evangelio, nos ha hecho ver delante de los demás, ¿verdad? Nos ha hecho ser aborrecibles. Porque cuando nos ven predicando, nos ven con la Biblia bajo el brazo, la gente ya cierra, ¿verdad? Ahí vienen estos, nos van a dejar pobres. Entonces, porque lo ligan con todo ese tipo de enseñanzas que hoy se dan. Entonces, Lucas capítulo 22, verso 63, voy a ir a muchas citas, a varias citas, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo es objeto de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es objeto mismo de la persecución, de la maldad, de la hostilidad, y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo fue, ¿cómo se dice? Cuando a una persona la lastiman, tratándole de sacar una verdad, ¿cómo se dice? Una tortura. El Señor Jesucristo fue torturado, ¿verdad? Entonces Lucas capítulo 22, verso 63, ¿verdad? Si no nos alcanza, entonces solamente busque, vaya anotando, ¿verdad? En su libreta. Y dice Lucas 22, 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿qué hacían? Se burlaban de él, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también le golpeaban. Se burlaban y le golpeaban al mismo Señor Jesucristo. Ahora, y todo eso por usted y por mí. ¿Cuántas veces a nosotros nos han golpeado por ser eso? Más a ratito vamos a ver algunos ejemplos. 23, 35 de Lucas también, ¿verdad? El siguiente capítulo, pero en el verso 35 dice, y el pueblo estaba mirando. Y dice que aún los gobernantes, ¿qué hacían? Se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? Porque decían, este decía que es el rey de los judíos y míralo ahora. Y luego decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Marcos capítulo 15, verso 16 hasta el verso 20, dice que entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, dice que luego comenzaron a saludarle y a decirle, salve rey de los judíos, pero no se lo decían de a de veras, ¿verdad? Se lo decían en forma de burla. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de usted? Yo creo que sí, en alguna ocasión usted ha experimentado la burla. ¿Y qué se siente?
Se siente uno bien a gusto, ¿verdad? Ay, qué bueno que se está burlando de mí. Que dan ganas de brincarle al pescuezo. Ahórcalo, lo decía la hormiguita, ¿verdad? Al elefante. No dan ganas uno está amarrado a la cruz, ¿no es cierto? Pero miren, del Señor se burlaron y le decían: salve, rey de los judíos. Y luego no solamente eso, sino que dice que le golpeaban ya teniendo la corona, y era una corona de cardos. ¿Usted conoce el cardo? Por ahí tenemos algunas réplicas, ¿verdad?, que a veces venden para tener unas coronas por ahí. No sé si aquí hay alguna, pero las espinas son largas y duras. O sea, esas que no crea que se rompen, sino que llegan hasta el hueso si es necesario. Y entonces dice que le golpeaban con una caña, y no solo eso, le escupían. ¿Alguien lo ha escupido usted una vez? Que se burlen es una cosa, pero ya que lo escupan, mi hijo, en mis tiempos tumbé dientes por no sé, estoy confesando. Pero antes, oigan, hablando de pacificadores, ¿verdad?, hablamos de dos tipos de personas: los que rompen la paz y los pacificadores. Y a veces en la escuela, a mí me tocó, yo fui a la escuela también, fui chamaco, ¿vale? Entonces, cuando alguien quería comenzar una riña, era sencillo, ¿verdad? Oye, fulano de tal dijo que tú eres, y ya, con eso se encendía el otro, venía, ¿verdad? Y ahí se ponían frente a frente y ninguno se arrancaba, y entonces decían: el que escupa primero, ¿verdad? Y entonces escupía uno y el otro quitaba la mano y le caía en la cara al otro, y ahí comenzaba aquello, ¿verdad? Porque ¿quién se deja escupir? Eso va mucho más allá que un insulto, ¿verdad? Y entonces comenzaba la riña. Al Señor Jesucristo le golpeaban la cabeza, se burlaban, le escupían, y luego dice que puestos de rodillas le hacían reverencia, forma de burla, como, ¿verdad? Después de haberle escarnecido quiere decir, después de que se burlaron, se rieron, ¿verdad?, le dijeron de todo. Hay un salmo, creo que el Salmo 22, donde habla acerca de que dice que le mesaron la barba. ¿Sabe qué es mesar? Es arrancar, o sea, a tirones. Entonces, acuérdense que el Señor Jesucristo, de la orden nazareno, ¿verdad?, el pelo largo, eso que a veces nos los pintan ahí con el pelo hasta acá, ese no es Jesucristo, ¿ok? El Señor Jesucristo tenía pelo largo, ¿verdad? Y la barba, por supuesto. Entonces, dice que a él, su barba fue mesada, que el que mesaba, le mesaron la barba. Entonces, le desnudaron, dice, la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Santiago capítulo 5, verso 10 dice: hermanos míos, ya vimos cómo el Señor Jesucristo mismo fue objeto de burla, de esa persecución que tuvo durante su ministerio, porque acuérdense que los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los religiosos de ese entonces estuvieron detrás de él, buscando la manera de matarlo, y hasta que lo lograron. Entonces fue perseguido. Y luego dice Santiago 5:10: hermanos míos, y el verso 11: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y sabe que cuando leemos en el libro de Hebreos, y verdad, menciona acerca de que algunos de los profetas, algunos dice que fueron aserrados, o sea, cortados con sierra, ¿verdad? Y sierra manual, no crea de que las eléctricas de ahora, pues esas no existían antes, pero fueron aserrados, cortados a la mitad. Otros fueron enterrados vivos. O sea, hay en la historia, ¿verdad?, de los profetas, mucho de ellos no está en la escritura, pero se sabe de cómo ellos sufrieron y padecieron. Por eso Santiago, cuando dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, cómo ellos padecieron, cómo murieron.
Y el verso 11 dice, aquí tenemos por, escuche bien la palabra esta, benditos, ¿verdad? Por dichosos, bienaventurados, dice, a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? O sea, cuando está diciendo eso, Santiago le está hablando a un grupo que sabía cómo el Señor había padecido. Y le dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Cómo el Señor, ¿verdad? Él dice, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo bien pudo haber seguido el consejo de Juan y los hijos del trueno. ¿Se acuerdan que en una ocasión le dijeron al Señor, Señor, pues verdad, pide que caiga fuego sobre estos? Pues el Señor dijo, no. Ahí estaba su paciencia, su misericordia. ¿Qué dijo Pedro a Pedro cuando sacó la espada, verdad? Y le mocha la oreja a Malco. Le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque al que a hierro muere, a hierro mata, a hierro muere. Entonces le dice, ¿acaso crees que no tengo yo poder, dijo, para pedir ahorita una legión de ángeles? ¿Verdad? Sin embargo, él no usó de ese poder, no usó de esa autoridad para, ¿verdad?, quedar libre de sus enemigos. Entonces dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces la persecución, mis hermanos, viene de diferentes formas. Nosotros vamos a sufrir persecución. Quizás no estamos sufriendo persecución como otros países. Vamos a entrar en materia. Ahora, las diferentes formas como somos nosotros perseguidos, ¿verdad? Usted es perseguido. Es como cuando el vecino se da cuenta de que usted es cristiano y él es muy, o no sé, practica otra fe o simplemente odia a los cristianos, ¿verdad? Porque parece que eso demuestran algunos por ahí, ¿verdad? No, miran a un cristiano y parece que miran al diablo. No sé si es eso lo que ven, o miedo a que terminen siendo, ¿verdad?, como el cristiano. Pero en el trabajo, hermano, cuando alguien se da cuenta de que usted es cristiano, usted empieza a ser objeto de hostilidad. Usted empieza a ser como apartado, lo empiezan a ver como raro. Pero bueno, ¿verdad?, siendo compañeros, patrones, jefes, cuando ven que su conducta es diferente, cuando ven que su creencia, lo que usted profesa, cuando lo ven, a lo mejor toma su tiempo de break, su lunch, ¿verdad? Y está en ese momento, y antes de usted probar los alimentos, usted le da gracias a Dios. Y entonces lo empiezan a ver raro. Empiezan a decir, no, este es santo Ron, este es aleluya, este hermanito, ay, ¿verdad? Ni saben dónde vino a parar, y yo que soy bien diablito, ¿verdad? Voy a hacer la piedrita en su zapato. Y parece, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo, porque ¿verdad? Pueden dos personas estar peleando y no llevarse bien, pero cuando se levantan en contra de uno, parece que la amistad se fortalece. Miren que los saduceos y los fariseos no se llevaban, eran sectas muy diferentes. Sin embargo, cuando tenían algo en contra del Señor Jesucristo, miren, uña y mugre parecían. Así sucede en los trabajos, en la sociedad, en el vecindario, con aquellos amigos, entre comillas, ¿verdad?, que cuando se empiezan a dar cuenta de que usted está asistiendo a una iglesia diferente de la que han asistido siempre, usted empieza a ser, ¿verdad?, lo tienen en la mirilla, en la mira, entre ceja y ceja. Entonces no se les, ¿verdad? Entonces, mire, se van a burlar de usted. Se burlaron de Noé. ¿Y qué pasó? Noé se salvó, él y su familia. ¿Y qué pasó con toda la gente que se burlaban de él? Porque la Biblia dice que se burlaban de él. Cuando vino el diluvio, ábrenos Noé, dice una canción por ahí. Pero no fue Noé quien cerró la puerta, Dios mismo cerró la puerta. Así mismo muchos se burlan hoy en día, pero no importa. Nosotros sabemos a quién hemos creído. Algunos dicen que la religión, hablando del cristianismo, es para los ignorantes, es para los pobres, es para la gente que no tiene en otras cosas más que, ¿verdad?,
aspirar. Y déjeme decirle una cosa, que la Escritura dice que Dios escogió al vil y al menospreciado, al desechado de la sociedad, para avergonzar al sabio, al altivo, al rico, al poderoso. Entonces, ¿vamos a ser perseguidos? Sí. ¿Se van a burlar? Sí. ¿Es posible que suframos aún la hostilidad? Quiero llegar al punto, yo no sé cuántos se han metido a la página de Facebook, ¿verdad? Recientemente publiqué un suceso, sucedió en un metro, ¿verdad? De un anciano predicando la palabra. Una mujer se levanta y con el zapato le da al anciano. No se ve cuando lo golpea, pero se ve que la mujer está alegando con él, ¿verdad? Y luego se ve cuando el Señor está sangrando. Está sangrando. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente ahí y nadie se paró, nadie lo defendió, nadie dijo nada. El que está grabando es una mujer y se acerca y le da más papel para que se cubra la herida, y él está chorreando todo aquí de sangre y dice: siéntese por favor. Y cuando él se sienta dice: thank you Jesus. Entonces dice uno, ¿acaso no es triste eso? Por el simple hecho de ser un ser humano. Pero ay, que hubiera sido un gato, un perro al que le hubieran dado una patada, yo creo que toda la gente se levanta y hubieran ahí aniquilado a la persona que hubiera pateado a un perro. Es cierto. Pero hasta ese punto hemos llegado a vivir. Y bueno, estamos hablando de un país, ¿verdad? Porque eso por supuesto que sucedió aquí en Estados Unidos, donde el cristianismo, la gente ya lo ve como nada. Entonces, esa hostilidad a ese tipo de persecución, a ese tipo de situaciones, es cuando la palabra de Dios dice: bienaventurados, no te preocupes, vas a sufrir. Ahora, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:12 hasta el verso 14, dice: amados, escuche bien, esto es para nosotros, hermanos. Amados, dice, no os sorprendáis, dice, ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, ¿por qué de fuego? No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba. Porque ¿quién de nosotros ha estado en el fuego? Nosotros no. Pero hemos hablado acerca del oro. Para que el oro sea purificado, necesita pasar por procesos del horno, a ciertas temperaturas donde todos los otros metales y minerales que están adheridos al oro se van a ir desprendiendo de él hasta que el oro quede puro. Asimismo, nuestra fe tiene que pasar por ese proceso. Es necesario, de acuerdo a la Escritura, y ahorita vamos a ir a esas. Dice: sino gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiere decir que si alguien, porque usted predica ¿verdad?, la palabra de Dios, alguien le da la cachetada, y usted tiene que poner la otra mejilla. Difícil, ¿no? Pero por el evangelio. ¿Oyó? Ahora que si usted la regó por ahí y le dan su cachetada, pues merecido se lo tenía, ¿verdad? Ni rezongue. De ahí póngale otra vez el cachete y póngale otra vez el otro, ¿verdad? Y el otro. Pero dice el verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, o sea, de aquellos que lo están ofendiendo, usted dice: Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Nos cuesta trabajo, ¿verdad?, cuando hablamos de eso, de que hay que resistir. Sabe que hay países que son muy pasivos en cuanto a la fe, o sea, que no les importa. Ellos viven su vida como ellos, ¿verdad?, decimos en México, como se les hincha la gana. Así viven. Hay países donde no les importa la fe,
Entonces, y hay quienes dicen que cuando predican, ¿verdad?, se expresan de una manera. ¿Sabe que yo estaba viendo algunos videos hace como 3 años de una mujer que canta y evangeliza en las calles allá en España? Y pasaba gente así que violenta, con violencia, llegaban y les arrebataban las cosas, se las aventaban y les decían, ¿verdad?, y que tu Dios, y oiga, palabras que usted dice, wow, cómo la gente blasfema en contra de Dios. Entonces, hay quienes cuando salen a evangelizar en esos países, ¿verdad?, regresan llorando. Aquí, bueno, a lo mejor no regresamos así porque no salimos. La persecución que trae bendición es esta, escuche bien, es la que recibimos por causa de la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, por causa de la relación que mantenemos con nuestro Dios. No, ¿verdad? La gente no va a tener cosas bueno, aquí por ser hispano, ¿verdad?, vamos a sufrir cierta discriminación tal vez, pero yo creo que la que duele más es por ser cristiano, porque si usted se da cuenta, es nuestra misma gente que a veces no quiere escuchar el evangelio, es la misma gente la que nos señala por ser cristianos, es la misma gente que nos hostiliza en los trabajos, y más cuando son patrones, cuando son jefes. Voy a llegar al punto, ¿verdad?, donde vamos a tratar con ellos. La hostilidad a la que somos objeto tiene que ver precisamente con esa resistencia, porque nosotros somos objeto de eso por causa del Señor. Porque usted es un cristiano, es un evangélico, a usted lo señalan, como decían los discípulos, ¿se acuerdan? Le dijeron a Pedro, oh, tú también eras de ellos. Digo, no, yo no, ¿verdad? Y muchas veces, al igual que Pedro, muchas veces vamos a negar al Señor de esa manera. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 12 dice, y también dice, escucha bien, porque esto es importante, dice que también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿sabe qué es esa palabra piadosamente? Es en el amor que usted profesa o que usted demuestra hacia Dios. Y dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que la Escritura dice en 2 Timoteo 3:12. Ahora, escuchamos de muchos predicadores, ¿verdad? No, usted le va a ir bien, usted, ¿verdad? Dios le quiere dar una mejor casa, Dios le quiere dar un carro nuevo, usted es un príncipe porque es hijo de Dios. A las mujeres, ¿verdad? Usted es una princesa, ¿verdad? Y que hablan de tantas cosas que en este mundo, mis hermanos, Jesucristo lo único que prometió es que, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, mijo. O sea, no es lo que a ti te gusta, es por placerme a mí. Toma tu cruz y entonces sígueme. Dice que el que pone su mano en el arado, dice, y voltea hacia atrás, dice, no es digno, no puede, no es digno de mí. ¿Me entiende? Entonces, muy diferente a lo que otras personas hablan, ¿verdad? O profesan o enseñan. Y nos vamos a encontrar con personas. Hace días yo me encontré con una persona y estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, yo empecé hablando de los testimonios que estaba viviendo en ese momento, cómo Dios, ¿verdad?, había hecho todas esas cosas. Y luego llegó otra persona, y entonces la otra persona, ¿verdad?, creyente también, pero yo no sabía de cuáles, ¿verdad? Y entonces luego empieza esta persona a hablar con la otra persona y a decirle, tú deberías de venir, dijo, a la iglesia. Mira, el Señor te va a bendecir, yo tengo negocio y Dios me ha prosperado. Dije yo, mira pues, ya va por otro lado. Lo que nos mandó el Señor a predicar es el amor de Dios. No solamente los beneficios materiales. El primero es el perdón de pecados, la salvación de tu alma. Dios es lo que quiere redimir primero del hombre. La bendición viene después. Dice, buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia y todas las cosas vienen por añadidura, pero hay quienes están enseñando, las añadiduras, ¿verdad? Y el reino de Dios, ¿cuándo? La justicia de Dios, ¿cuándo? ¿Me entienden? Entonces, cuando las personas vean que nosotros somos diferentes, escucha bien, a causa de nuestra fe, que no los acompañamos, escuche bien, no los acompañamos en sus fiestas, aunque sean nuestros familiares o compañeros de trabajo, no los acompañamos en sus fiestas, ¿saben por qué? Porque terminan en borracheras, porque nosotros somos diferentes. Ahora, y eso es a causa de nuestra fe, no porque pertenezcamos, ¿verdad?, a Alcohólicos Anónimos, sino porque somos hijos de Dios, porque tenemos un estilo de vida diferente. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que nosotros a la hora de comer estamos dando gracias a Dios, cuando la gente se da cuenta que el día domingo no nos comprometemos con nadie porque la prioridad es estar en la casa de Dios, entonces la gente va aprendiendo, va viendo algo diferente. Cuando la gente lo ve a usted hablando con su jefe, diciéndole, sabe, el miércoles yo, ¿verdad?, tengo que estar en la iglesia, así que necesito salir por lo menos una hora antes, por favor, ¿verdad? Cuando le dice, no me ponga el domingo, porque el domingo es el día de mi Señor, yo voy y sirvo en la iglesia. Cuando usted está, ¿verdad?, buscando el honrar a Dios, y la gente se da cuenta y sabe que usted es diferente. Entonces, pero también en lo otro, cuando la gente se da cuenta que usted ha hallado gracia con el jefe o con la jefa, por razón de que usted es cristiano, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera lo van a ver? Bueno, cuando el jefe le pide a usted, quédate horas extras, mira, mientras no interrumpa con ir y honrar a mi Dios, yo me quedo las horas que pueda. Y usted le echa el hombro, ¿verdad?, a su jefe. Y mientras otros están hablando a las espaldas del jefe, usted se queda calladito. ¿Sabe por qué no debemos morder la mano que nos da de comer? Esas diferencias la gente lo ve. Se van a dar cuenta de que usted es diferente, que usted no juzga como juzgan ellos, que usted no se levanta en contra del patrón. Va a estar en desacuerdo a lo mejor, ¿verdad?, pero no empiece a levantar grilla ahí, ¿verdad? Vénganse, vamos a unirnos todos contra el patrón, que lo corran, ¿verdad? Y que nos traigan a alguien más. No sabe que el que le van a traer a lo mejor le va a poner el pie más cerca del cuello. Entonces, cuando se dan cuenta que usted no se aprovecha, aunque tenga la confianza con el patrón, ¿verdad?, usted no va a llegar tarde a su trabajo y se va a querer ir temprano, no va a abusar de esa confianza. Entonces, hay quienes se ofenden porque usted lleva su Biblia a su trabajo, ¿verdad?, especialmente los que trabajan en la oficina, ¿verdad? Cuando el jefe se da cuenta, ¿y eso qué es la Biblia? Digo, pues aquí no se viene a predicar, pues no tienes tu iglesia para que vayas y leas tu Biblia, o en tu casa, pero aquí no se pregona eso. Entonces hay quienes han prohibido eso, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, hay quienes lo mantienen en su carro, en su break, van y se suben a su carro, ahí leen la Biblia, nadie se lo puede prohibir. Entonces, hay quienes se ofenden, ¿verdad? Hay quienes cuando hacen reuniones porque usted es cristiano, lo van a relegar, lo van a dejar fuera. Cuando el jefe, ¿verdad?, es también más afecto con los que no son cristianos, y está más en gracia con aquellos que están en contra del cristianismo, ¿verdad?, muchas veces va a promover a otros antes que al Hijo de Dios. Pero no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque los ojos de Dios siempre están sobre sus hijos, y tarde o temprano todo, ¿verdad?, trae su recompensa, y por supuesto Dios no lo va a dejar de bendecir. Entonces es muy importante nuestra actitud, ¿verdad?, ante ese tipo de situaciones. Vamos a ser perseguidos. Miren, a los apóstoles los mataron de esta manera, ¿verdad?, por si quiere anotar. Se cree que a Jacobo le cortaron la cabeza. La Biblia no lo dice, ¿verdad?, pero historias seculares hablan, o otros libros, ¿verdad?, de la historia acerca de los discípulos. A Jacobo le cortaron la cabeza. Felipe fue a prisión por mucho tiempo y después fue crucificado. Mateo fue atravesado por una espada. Matías murió apedreado. Pedro fue crucificado y de cabeza, ¿verdad?, a petición de él mismo, porque dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Así es que él pidió que si lo crucificaban, que fuera de cabeza, invertido. Así es que Andrés, Simón el celote, Judas, Tadeo murieron crucificados al igual que Jesús.
y a ellos los dejaron 3 días colgados en un madero. Eso es lo que dice la historia. Juan, pues Juan fue exiliado, ¿verdad? ¿Saben que a Juan trataron de callarlo de muchas maneras? Y él decía, es verdad, desde los libros de Hechos, él dijo, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, como no pudieron callarlo de ninguna manera, dicen que en un perol de aceite hirviendo lo metieron y no le pasó nada. Y entonces decía el emperador, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque no lo podemos matar. Y fue cuando se les ocurrió mandarlos a la isla de Patmos. Ahora, de su muerte no se registra si murió, ¿verdad? Algunos por ahí dicen que a lo mejor todavía está vivo. Imagínense, han pasado 2000 años. Y es que se basan en esa palabra que el Señor le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dice, mira, pero nos viene siguiendo. Le dijo, ¿y a ti qué? Dijo, tú sígueme. Y a ti qué, si a mí me place dejarlo él hasta que yo venga, ¿verdad? Pues bueno, entonces, bueno, de ahí se basan algunos. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Hay gran cantidad hoy día de páginas de internet donde usted puede meterse y ver acerca de la persecución del cristianismo, ¿verdad? En la historia y lo que se vive hoy. Y usted se va a dar cuenta que en las redes sociales, en YouTube, en internet, usted va a encontrar gran información del sufrimiento, de cómo queman las iglesias, los templos, cómo queman familias completas por causa de ser cristianos. Entonces, los países con mayor persecución cristiana actualmente, ¿verdad? Número 1, Corea del Norte, Somalia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán, Eritrea y Nigeria. En los países hispanos también hay una gran persecución, especialmente en Colombia y México, donde hay comunidades que han sido masacradas solamente porque son cristianos. No hace mucho, quizás unas 2 décadas atrás, San Juan Chamula, en Chiapas, donde los hermanos eran macheteados, familias completas, quemados. O sea, en México. Es triste, pero es una realidad que muchos de los hermanos nuestros han vivido. Entonces, usted sabe que el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo que están al pie de la letra, Él está por venir muy pronto. El diablo sabe que sus días están contados. Recuerda que el diablo al principio, ¿verdad?, quería matar al Señor. ¿Se acuerdan? Quería matarlo. Le dijo, sube, ¿verdad? Subieron al pico y le dice, lánzate, ¿verdad? Aviéntate, pues escrito está, ¿verdad? Sus ángeles mandarán. Quería matarlo. Pero cuando luego se enteró el diablo, ¿verdad?, que era necesario que el Hijo de Dios muriera como pago por nuestra redención, después quería evitar que muriera. Andaba aferrado queriéndolo matar, despeñarlo, ¿verdad? Y se acuerdan cuando el Señor empieza a decirles otra vez, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a decir los discípulos, unos dicen que a lo mejor Jeremías, otros dicen que a lo mejor Elías, otros que, ¿verdad?, otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que es él? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y 3 versículos después, ¿verdad?, empieza el Señor a decirles, es necesario que yo suba, ¿verdad? Voy a morir así, así, así. Y entonces Pedro le dice, Señor, mira que no te sucede eso, ¿verdad? Le acaba de decir, bienaventurado Pedro. ¿Y qué le dijo después? Quítate de frente de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Estaba tratando de llegar a las emociones, ¿verdad?, del Señor Jesucristo para que no muriera ahora, para que evitara la muerte. Entonces, bueno, ese es solamente, ¿verdad?, ahí. Entonces, la humanidad permanecería perdida si Jesucristo no hubiese muerto. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. Entonces, mientras se sufre físicamente el terror de la persecución, mientras en otros países están siendo quemados, están siendo muertos, están siendo perseguidos,
de esa manera cruel, violenta, físicamente, nosotros solamente vivimos una persecución, escuche bien, material, una persecución espiritual, una persecución que nos lleva a alejarnos de Dios por el materialismo, que nos aleja de Dios por causa de los afanes, que nos aleja de Dios por las preocupaciones otras, pero no realmente porque estamos viviendo, sirviendo o predicando el Evangelio. ¿Por qué usted cree que las iglesias, algunas, no todas, algunas iglesias están vacías? Porque la gente está muy ocupada en sus negocios. ¿Sabe qué pasa cuando hay un terremoto? La asistencia sube. Cuando empiezan a haber catástrofes alrededor de nosotros, la gente no falta. Empieza a ver como prioridad el estar cerca de Dios. Normalmente cuando una persona visita al doctor y recibe malas noticias, su corazón está sensible. Pero una vez que pasa el susto, vuelve otra vez a sus gustos. Lo arrima sin querer. Porque la prioridad de muchos todavía no son las de Dios, son otras cosas. En los lugares menos alcanzados es donde existe mayor persecución y es donde hay mayor número de cristianos. ¿Sabe usted que hay ahorita mismo hay quienes están sufriendo por causa de ser hijos de Dios, por predicar la palabra? ¿Sabe que hay muchos escondidos en subterráneos, en cuevas? Muchas de estas personas solamente tienen una hoja de esta Biblia, una hoja, y para ellos es un tesoro. Hace algunos meses atrás, yo creo, vi una publicación de unos chinitos, porque en China hay ciertos lugares donde el Evangelio ha empezado a llegar, pero es difícil meter literatura. Y cuando les llegaron Biblias a ellos, era un llorar. Y agarraban la Biblia y lloraban por ella, con tanto agradecimiento. Y muchas veces nosotros tenemos hasta 5 o más Biblias en la casa, empolvadas. Nomás en mi computadora tengo más de 20 versiones. Termino diciendo que somos tan bendecidos de vivir en un lugar donde hemos experimentado la libertad del culto, donde no le han puesto un cuchillo en el pescuezo de mis hijos y decirme: reniega de tu fe. Donde hay tanta abundancia de todas las cosas, un mejor nivel de vida, donde tenemos más de un par de zapatos, más de 5 cambios de ropa. Y a veces decimos: no tengo que ponerme para ir a la iglesia. Sería bueno siempre considerar en nuestras oraciones a estos hermanos que están allá. Recuerdo que hace años escuché a alguien decir: envié un mensaje a los hermanos de China porque les están quemando los templos y están matando a sus familias por ser cristianos. Les dije que íbamos a orar por ellos. Y dijeron algunos de ellos: gracias por estar orando por nosotros, dijo, pero oren por ustedes también. Y en realidad somos nosotros los que necesitamos más oración. Porque los que mueren en Cristo están con Cristo, pero nosotros todavía corremos peligro porque seguimos en este mundo. Entonces oremos, no nos olvidemos de todos esos hermanos que están padeciendo. Yo pudiera ponerle videos, porque hay exageradamente
mucha información en videos acerca de acontecimientos donde iglesias completas, no solamente el edificio, sino de gente tendida, quemada por ser cristianos. Pero ellos son bienaventurados. ¿Qué nos queda a nosotros? Solamente darle gracias a Dios, que nuestras manos y nuestro corazón nunca se cierran para los necesitados y que podamos ser un canal de bendición para todos. Jesucristo dio su vida por ti y por mí.